Bien, vamos a continuar después de este viaje que nos hizo José por las Escrituras, donde nos muestra algunos textos donde podemos ver la gloria de Dios manifestada, o sea, la Shekinah. Y hay muchos más, muchos más. Esto más bien da como para una serie de no sé cuántas conferencias para hablar de la gloria de Dios. Pero vamos a aterrizar en algunas cosas prácticas para nosotros. Allá en el siglo XVI, en la época de la Reforma, el movimiento que empezó Martín Lutero, que su intención no era separarse de la iglesia, sino que era reformarla, no era separarse, y cuando él escribió las famosas protestas, de ahí que se llamamos cristianos protestantes, las protestas, las clavó en la puerta de la catedral de Wittenberg, porque era lo común. Alguien dice, es que eso fue un hecho amenazante, ¿verdad? No, era lo común porque donde ellos enseñaban, ponían eso, clavaban eso ahí, para que los estudiantes vinieran, leyeran y arrancaran un debate. El tema es que donde vieron lo que él escribió ahí, de ahí se dispararon copias y copias de recopias y eso provocó el movimiento de la Reforma Protestante, que en vez de reformar la Iglesia o el Vaticano, ¿verdad? Y la Orden del Vaticano, lo que hizo fue que el Vaticano reaccionara con lo que se llamó la Contrarreforma, que fue el Concilio de Trento, y declarara malditos a todos los que siguieran esas enseñanzas bíblicas. El Concilio de Trento, y no quiero crear un debate con esto porque no es el tema, pero el Concilio de Trento sigue vigente hasta el día de hoy. Es la columna vertebral de la doctrina del Vaticano y por lo tanto algunos de nosotros, de acuerdo al Concilio de Trento, somos malditos. Sí, esa es la verdad. Debo decirles que, para que no se asusten, la mayoría de los sacerdotes no conocen el documento del Concilio de Trento, entonces no se pueden referir a él. Uno que anda en estas tiene que estudiar todas esas cosas y encuentra cosillas que lo sorprenden a uno. De la Reforma Protestante, muchas de las cosas por las cuales, y por eso les quiero hacer el entorno histórico, muchas de las cosas por las cuales el Concilio de Trento reacciona son las doctrinas que tienen que ver con la justificación por la fe solamente, que fue precisamente basado en el libro de Romanos que Martín Lutero pone esas actas, esas protestas en la catedral de Wittenberg, porque descubre que el ser humano, como lo dice la Escritura, no es que Dios se lo reveló, estaba ahí escrito, le es totalmente imposible estar delante de Dios, pararse delante de Dios, hacer algunas obras meritorias y con eso lograr su salvación. Lo que descubre Martín Lutero, que es lo que lo mueve, es que no hay justo ni aun uno. Dice, porque todos han pecado, todos han sido destituidos de la gloria de Dios, no hay quien busque a Dios, no hay uno solo, y todo eso Pablo lo elabora a partir de que en la iglesia en Roma habían judíos y habían gentiles, y primero le dice a los judíos, si ustedes creen que cumpliendo la ley se salvan, están equivocados, y después se vuelven de los gentiles y le dicen, no se burlen de los judíos porque ustedes también están fregados por donde vienen. Ninguno de ustedes, ni judíos ni gentiles, son salvos. No pueden ser salvos, no pueden hacer obras de justicia para salvarse, no hay manera, no hay forma de que nadie se salve, a menos que a través de la fe, por gracia divina, entiendan quién es Jesús y qué fue lo que hizo Jesús en la cruz por ustedes. Y ese a menos que les acabo de decir, después se acuñó históricamente en algo que se llama las 5 solas, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Okay? No es que los reformadores escribieron un documento que se llama las 5 solas, ese documento no existe. Es que son elementos
de la literatura de la Reforma que se juntaron para que entendiéramos mejor la columna vertebral de la doctrina cristiana. Y es esta. La primera, la sola Escritura. Ese fue el gran pleito que tuvo Martín Lutero con el Vaticano. Al tiempo lo retaron, lo convocaron a una suerte de juicio que se llamaba la Dieta de Worms, donde el entonces emperador alemán, si no me equivoco era Carlos V, Rolly, no sé si te acuerdas de Carlos V, que el historiador de aquí está ya sentado. Carlos V lo convoca y viene el Vaticano para obligarlo a retractarse de lo que él había dicho. Y después de que él entra en una crisis nerviosa, dice, déjenme, mañana les contesto. Al día siguiente viene y le dice, de toda conciencia yo les puedo decir, yo desde la Escritura es donde entiendo todo esto. Si alguien me convence de otra manera, dígamelo. Y se estaba jugando la vida diciendo eso. Entonces, la primera columna es la sola Escritura. ¿Qué quiere decir sola Escritura? Esto es en latín. Sola quiere decir solo. Entonces, las 5 solas quiere decir los 5 declaraciones que empiezan con solo. La sola Escritura lo que quiere decir es que la Escritura, tal y como la conocemos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es nuestra única norma de fe. No reconocemos ningún otro escrito como inspirado por Dios para que Dios se revele ante el ser humano y revele su voluntad ante el ser humano. Solo la Escritura. La Escritura basta. Una de las cosas que se afirman es que la Escritura es infalible, o sea, no falla, es inerrante, o sea, no tiene errores, y es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida. La Escritura no es el compendio de todo el conocimiento universal, porque en la Escritura no se menciona ni el sistema circulatorio, ni se mencionan los huesos y los ligamentos que Fabricio repara. Cuando lo que vos haces con nosotros, nada de eso está en la Escritura. La Escritura se ocupa de otras cosas. Pero en términos de fe y en términos de conducta, lo que dice la Reforma y lo que dice la doctrina bíblica es solo la Escritura y nada más. ¿Qué queda excluido? Las bulas papales, o sea, los decretos papales, los concilios, como el de Trento, y después el Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II, y cualquier manifestación dogmática que se haga desde fuera de la Escritura. En otras palabras, los dogmas de fe son los que están en la Escritura solamente. Eso fue lo primero. Que déjenme decirles, revolucionó todo. Porque para esa época la Biblia estaba en latín, era exclusiva del clero y era prohibido que otras personas que no fueran del clero la leyeran. Lo primero que hizo Martín Lutero fue traducir las Escrituras y ahora todo el mundo las podía leer. Y eso fregó la cosa. Cuando ya te das cuenta de lo que dice ahí y comparas con lo que me han venido diciendo, la cosa se empieza a descomponer. ¿Verdad? Entonces, la primera es la Escritura. La segunda, que fue todavía más potente que la primera, es la sola gracia. La sola gracia lo que quiere decir es que la salvación del ser humano es exclusivamente un regalo de Dios. Que no hay nada que el ser humano pueda hacer para ser salvo, que Dios le tiene que regalar la salvación, que Dios tiene que venir y acercarse y decirte, sos salva porque yo por gracia te declaro justa. Es el Dios al que servimos, dice la Escritura, que llama las cosas que no son como si fueran. Te dice justo, aunque todavía falta el proceso de presentarte ante el juicio para que te declaren justo, pero ya te está declarando desde hoy. La sola gracia, entonces, lo que hizo fue revolucionar aquello, porque entonces ya no necesitas sacramentos para ser salvo. Entonces, recordemos que 7 sacramentos, a través de los del Vaticano, vos recibías gracia. Entonces, vos dice la Escritura que reafirmaron los reformadores, es que usted no necesita un solo sacramento para ser salvo porque ninguno alcanza.
que esto es un regalo divino, que usted no puede hacer nada por alcanzarlo. Dios se lo da por gracia, es un regalo inmerecido, es un regalo que usted no tiene derecho, es un regalo que usted no puede reclamar, es sencillamente un regalo que Dios lo da por su soberanía y ejerciendo su voluntad. Entonces, cuando uno recibe ese regalo, viene el siguiente punto. Al recibir ese regalo, yo regreso ante Dios, porque la gracia viene de Dios, pero la fe va hacia Dios. Yo regreso a Dios y entiendo el regalo. Y entonces tengo fe. Recordemos, a ver, ¿hace cuánto fue que vimos la conferencia de la fe? Como un año. Decíamos que la fe se manifiesta en creer, confiar, ser fiel y ser militante. Eran esas 4 cosas que manifestaba la fe. Nosotros no podemos creer, confiar, ser leal y ser militante a menos que el Espíritu Santo nos dé el regalo de la fe, que es un don de Dios. Entonces Dios te dice, te regalo, te doy un don inmerecido de la salvación, pero como yo sé que no vas a creer, te voy a dar la fe que necesitas para creer que yo te estoy dando este regalo. Entonces uno responde ante ese regalo de gracia por fe solamente. Eso quiere decir sola fide, solo fe. Entonces uno dice, pero todo lo hace Dios. Dice, sí, claro, todo lo hace Dios, porque nosotros somos absolutamente incapaces de hacerlo por nosotros mismos. Pero sola fe ¿en quién? Decían los reformadores, que dice la Escritura, en Cristo solamente, solus Christus. Entonces vean cómo va haciéndose una cadena celestial. La Escritura revela, Dios por gracia, nosotros creemos por fe en Cristo solamente. Lo que decían los reformadores y dicen las Escrituras es que no hay salvación fuera de Jesucristo. Y en esto se nos ha acusado a nosotros los creyentes de exclusivistas, porque si es solo Cristo, ¿qué pasa con los musulmanes? ¿Qué pasa con los budistas? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con un montón de gente? A ver, no sé. Solo sé que solo Cristo. Si tiene algún problema, hable con Cristo. Porque Él fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si usted es musulmán y no ha recibido por gracia el don de la fe para creer en Cristo, usted se va a ir a quemar a los infiernos por una eternidad. Eso dice la Biblia. Y si usted es, póngale 3 puntitos en vez de decir musulmán, lo que usted quiera. Si usted cree en alguna otra forma para alcanzar salvación que no sea Cristo, usted es carne de infierno. Yo sé que hablar del infierno es duro, pero esa es la verdad bíblica. No hay otra, es esa. Solo Cristo y nadie más que Cristo. Y uno diría, pero ¿y por qué? Es muy simple. Porque un ser humano no puede lograr eso, porque un ser humano no se puede atribuir los pecados que nosotros cometemos. Y lo segundo, no hay un solo ser humano que pueda vivir una vida en perfecta santidad que nos pueda imputar su santidad para nosotros presentarnos ante el santo Dios y no nos fumigue. Entonces, la única forma de que nosotros podamos ser salvos es que un ser divino y humano se cargue nuestros pecados para que nosotros recibamos perdón y al mismo tiempo nos dé a nosotros su santidad para nosotros presentarnos delante de nuestro Dios. Y hasta donde sabemos, solo hay un ser que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, y es Jesús de Nazaret. Por eso no hay salvación en otro, porque no hay otro que haya sido verdadero Dios y verdadero hombre. No es un tema de fanatismo, ni es un tema de lógica. Porque nadie es capaz de atribuirse los pecados ajenos a menos que sea el divino Dios que se hizo hombre para que siendo hombre le caigan los pecados y logre perdón para nosotros. Entonces es un tema más lógico que teológico. Tiene sentido, Mahoma no puede atribuirse nuestros pecados, Pedro no puede, Moisés no pudo, Buda no puede, nadie puede, solo Jesús. Por eso los reformadores decían
solo Cristo. ¿Por qué ellos llegaron a esa conclusión? De ninguna manera, es lo que dice la Biblia. No es que estaban hablando desde fuera de la Biblia. Y el último tema que quedó clarísimo en la Reforma es por qué ocurrió todo esto, que es la quinta sola. La quinta sola es soli Deo gloria. Eso es, todo esto es solo para la gloria de Dios, que es el tema de hoy. Entonces nuestra salvación, la encarnación de Cristo, la cruz, el trabajo de evangelismo, los apóstoles, el testimonio apostólico en forma de Nuevo Testamento, nosotros estar aquí sentados, la segunda, todo es para la gloria de Dios. Y nada es para la gloria nuestra. Todo es para la gloria de Dios. Entonces vamos entendiendo el proceso. Si Dios tiene, ¿se acuerdan cómo empezamos hoy? La gloria intrínseca. Si Dios es glorioso porque está en su esencia serlo, Él hace el universo para su gloria, hace a los seres humanos para su gloria, los seres humanos caen y pecan y Dios lo permite para su gloria, porque Dios tiene un plan para Él hacerse hombre, subirse a esa cruz, salvar a su pueblo para su gloria, para que al final de los tiempos su pueblo completo viva con Él eternamente para su gloria. Empieza a tener sentido. Entonces, para que nosotros entendamos todo eso, se empieza a manifestar progresivamente en la historia bíblica que nos mostró José. Por eso es tan importante lo que José hizo, porque Dios se revela en las Escrituras progresivamente, porque nosotros no podemos entender de un sopetón toda la revelación divina. Entonces, poquito a poco Él se va revelando y se va revelando y se va revelando. ¿Y dónde llega el clímax de su revelación? En Cristo, que es el punto más alto. Pero tenemos que llegar ahí a través de la historia de la redención.